ya saben que nos cerraron pues los pabellones y es por una cosa sencillita, es que estamos muy a salvo en casa. Acá estamos protegidos, aprendiendo, leyendo, encontrándonos con la familia, encontrándonos con nosotros mismos. He descubierto en mi casa un boleo de rincones que no sabía que existían y espero que ustedes pues también todos los días se peguen el paseo por un rincón diferente. ¿Qué mi Sebas? ¿Cómo va para allá? Hola Carito, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Espero se encuentren bien. Sí, acá en la casa el problema es cuando se acaban los quehaceres. Nosotros ya no tenemos nada que hacer. ¿Cómo Por- así que usted no tiene nada que... ¡Desocupado! ¡Vago! no, ya las ventanas, o sea, ya todas las ventanas están limpias. Cuando uno limpia todas las ventanas de la Ah, casa. no, es que usted limpia las ventanas y tiene que pasar a otra cosa. En su casa no hay recoge polvos. No, lo hacemos con la escoba. Un maestría, ya. Oye, ¿cómo va la universidad? Oiga, chismoseemos un poquito. ¿Cómo va la universidad virtual? Cuente a ver mientras va llegando la gente a este, échele más agua a la sopa. ¿Cómo es estudiar virtualmente, Don? ¿Qué es la cosa tan difícil? Es complejo porque los profesores piensan que uno no tiene nada más que hacer que sino estudiar todo el día. Entonces dejan muchísimo trabajo, muchas más lecturas, pero eso sí no están calificando. La Universidad Nacional no los están calificando hasta el momento porque están haciendo como pruebas a ver cómo funciona. Ah, bueno, Ustedes, muy usted, interesante. su merced tiene una sobrina que estudia en la de Caldas, ¿no es cierto? No le ha contado nada de cuándo entra, de cómo van a hacer, de qué les han dicho. Sí, no, yo me cojo todos los datos. Yo tengo unos informantes muy específicos, unas fuentes de información de la Universidad de Caldas. Vamos a contarle a toda la muchachada, pues aquí un reporte noticioso. No, pues prácticamente la universidad se está instalando para ser virtual. De hecho, les van a dar como 2 semanas a los profes para que se alisten, pues, y se emperipollen la cabeza con todo el tema de virtualidad, los classroom y todas estas pendejadas, pues, virtuales y digitales. Y de hecho, pues van a ver cómo consiguen pues recursos y alianzas y toda la cosa, porque es que hay mucha gente pues que no tiene cómo conectarse, ¿cierto? Entonces ahí la universidad pues está buscando las mañas para darle conectividad a la gente que no tiene. Y otra cosa muy bella que están haciendo es como estamos en salvo a casa, pues los almuercitos y toda la cosa están organizando es unas ayudas alimenticias para llevarle a la casa a cada uno. Eso es muy importante lo que está haciendo la Universidad de Caldas Donas, sí. Nosotros, la Universidad Nacional está dando unos bonos para los estudiantes que son foráneos y necesitan la alimentación, que no pudieron viajar por cosas X o Y motivos, se quedaron porque esto se cerró así de un día para otro. Muchos no tenían recursos, están dando bonos para alimentarse, para que puedan comprar cada 3, 4 días y permanecer en casa. Permanecer en casa es la recomendación de siempre. Entonces ya saben, porque todo esto no es solo mío o tuyo o de unos pocos, esto es de todos. Si logramos estar en casa juiciosos, aislados, vamos a contener que no se expanda tanto esta pandemia aquí en Colombia y no haya el mismo caos que hay en Italia o en España o aquí nomás en Ecuador. Ecuador también está pasando por una crisis sanitaria brutal por el tema del virus. No, Bueno, vamos bien, vamos bien. Si cada uno aporta un granito de arena y deja de hacer popó en la calle y hace popó en la casa nomás, vamos bien. No, no, de todas maneras la gente está comprando papel higiénico como un berraco, eso significa que nos estamos quedando en la casita. Oiga, y a lo que nos compete, que son los cuentos, pues, Sebastián, me entero yo, pues, por las redes sociales y todo este boom de hacer cultura en casa, o me entero que hay una como, ve, uno, me entero de dos cosas. Uno, que hay una convocatoria que está haciendo la Secretaría de Cultura del Departamento de Caldas, muy bella, que se llama Numeral, Cultura en Casa, donde se está haciendo como un banco de todos los artistas que nos están descubriendo, que tienen la posibilidad, tienen los saberes tradicionales en gastronomía, los saberes tradicionales en música, saben hacer instrumentos con cosas que tenemos en la casa que no usamos, que cantan, nosotros que echamos cuento como un berraco, entonces pueden mandar sus correos a la Secretaría de Cultura de Caldas para que se muestren, para que nos mostremos todos, señor. Y lo segundo es que imagínate si Sebas, hermano,
parece que somos el único programa de radio que cada 8 días nos dedicamos fielmente a hablar solo de los narradores orales? ¿Qué te parece? Sí, sí, es muy cierto. De hecho, hoy tenemos invitados, ¿no es cierto? ¿Quién? Oiga, y lo mejor es que no funcionamos solamente a nivel de Manizales, mijo. Funcionamos a todas partes y le hacemos honoris causa a todos los narradores que desde la vereda hasta las grandes plazas o teatro van y llevan la palabra del escritor. Y hoy tenemos a Buga, hombre, ese hombre prácticamente es el señor de los milagros. Vamos a recibir a Buga, que es el invitado del día de hoy. Va a estar con nosotros contándonos sobre él. Hola, Buga, ¿cómo estás? Oswaldo Cárdenas, alias Buga. ¿De dónde estás? ¿Qué, papi? ¡Buga! No estamos haciendo los congelados. Sancocho. Ya. Claro, ¿no me escuchas? Aunque no es así, yo te escucho, bebé. Buga, cuéntanos, ¿cuál es el sancocho ayuno? Pensé que nos estamos haciendo los congelados. Póngale cuidado a este hombre, que este hombre tiene una capacidad de encanto en esa lengua. Ave María, hágale verá. ¡Aló! ¡Aló, hombro! Ay, claro, no nos estás escuchando. A ti sí. Buga nos estaba contando el secreto de sancocho ayuno, ¿no? Ustedes allá comen como bueno, ¿no? Los caleños comen bueno. Ay, no los escucho. Te escucho a ti nomás y yo quiero escuchar el acento sensual. Ahí, listo, van a entrar otra vez. Ahí. Hola, ¿qué más? No, Sí le echo más agua a la sopa, yo andaba preguntando. no, ya llegaste vos, entonces ya llegó el postre. Ya para qué plato fuerte. Si quieren me retiro. Plato fuerte, postre. Si quieren me retiro. No, Sí. quédate para que me recoge la baba. Listo. Yo en estos 30 años bajo la sombra y esta mujer viene aquí a subirme el calor, hombre. Oiga, hablando de eso, cuente pues, ¿usted qué cuentos le echa a las mujeres? A ver, cuente. No, yo le estaba contando, era Seba, la receta del sancocho ayuno. No cuente. Porque le estaba preguntando que si le habían echado más agua a la sopa porque yo le eché otra presa al sancocho. Ole, vos contá cómo es el territorio, cómo es la geografía, cuántos cuenteros hay por esa región, allá solamente le echan cuentos al Señor de los Milagros, cómo es la cosa allá pues con la narración oral. Bueno, aquí en Buga lo bueno es que hay un festival que es el festival más antiguo, de los festivales más antiguos que hay en el país, creo yo, que es el Encuentro de Narradores de Mitos y Leyendas, que lleva como 34 años. Entonces, eso vienen cuenteros de muchos lados de Latinoamérica, sobre todo de habla hispana, y nosotros, desde la corporación que yo presido, que es la Corporación Palabra Activa, desde hace 1 año y medio, estamos dándole a la Dominguera Buga, que es un espacio donde ustedes iban a venir, hasta antes de que nos cerraran todo. Entonces, mejor no acordarnos de eso, hombre. Y lo bueno es que estamos en épocas normales, el último domingo de cada mes en un parque, incentivando la narración, ya que por acá en el centro del valle, pues, habemos pocos cuenteros. En Tuluá también hay como un colectivo que estamos trabajando de la mano, el Harry Guerrero y Andrés Ruiz.
Y pues eso es como lo que principalmente movemos acá en el centro del Valle, pues la narración se había estancado como un poco y estamos tratando de generar un público, de volver a generar movimiento en torno a la narración. Llegó esta pandemia que nos encerró y pues trabajando desde redes sociales para no abandonar ese trabajo. Oíste, ¿qué es eso de la dominguera? Vos me hablas como en chino y no me gusta ya el chino. Pepe, la dominguera es una vaina que yo conocí en Chile, realmente gracias a un amigo cuentero que es de Bucaramanga, que está... Se nos cayó. Aló, Buga. Ay, me quedó el chisme de Chile ahí a medias, o me tan viajado que es. No se nos haya golpeado muy duro porque como que se pegó una caída. Ay, como Astrid, yo estaba toda embelesada con este heladito. Levantalo, hazme el favor, vos que manejas eso de las tecnologías. Tú no perdonas, ¿no, Caro? Qué pena con los invitados y tú ahí. Claro. Ubícate. Es que nosotros tenemos en el colectivo Los Cucas a la Puentera Rubia y es Carol y yo no sé por qué la tengo atravesada en la cabeza. No, me le parezco, yo soy muy linda, vea, me le parezco. Hablando de Los Cuca, hoy tenemos Narratón. Hoy tenemos Narratón desde el live de El Encuentro de la Palabra. El Encuentro de la Palabra, acá chismoseándole rápidamente, es un evento, imagínense acá entre nos, que el Encuentro de la Palabra es tan importante, tan rico, tan grande, que el iFestival se puede decir que salió inspiración del Encuentro de la Palabra en Río Sucio Caldas, para que vayan en el puente de agosto, si Dios y todos en la casita nos quedamos y lo permitimos, estamos en agosto ya disfrutando de la palabra en Río Sucio, ¿sí, señor? Usted estuvo narrando allá. Sí, el año pasado tuvimos varios narradores, fue el colectivo La Parla de Bogotá y de Manizales estuve yo, pero fue algo muy brutal, fue algo muy bonito. Imagínate que me dieron la posibilidad de contar en la cárcel en Buga, en Río Sucio, me dieron la posibilidad de contar en la cárcel y fue algo muy brutal porque al principio la gente allá es muy bien, o sea, yo llegué, ¿qué necesitan? Y los mismos que estaban encerrados, los mismos prisioneros, no, perdón, se me dan las palabras. Ahí. Fueron y consiguieron el sonido, organizaron, fueron y ellos mismos llamaban a la gente, los sentaron, conté 3 cuentos, cuando terminé querían más cuentos, pero pues por tiempo no pudimos. Fue algo muy, muy, muy brutal y fue algo muy bonito. El encuentro de la palabra es algo, tuvimos presentación en la sala y en 2 colegios. Ahí volvió nuestro invitado que se había caído. ¿Qué tal el golpe? Volví. ¿Y entonces qué pasó con tu amigo? Estaba pagando el arroz. ¿Qué pasó con tu amigo Chile? Íbamos en Chile, ¿no? Y entonces allá conocí un espacio muy bonito que ellos hacen, que se llama La Dominguera, que como su nombre lo indica, pues lo hacen todos los domingos, que siempre se hace en el mismo espacio, que lo primordial son los cuentos, pues lo que lleva la batuta, aunque hay micrófono abierto. Y de ahí, pues yo les pregunté como que, qué bueno, y uno que es como mañoso, ¿no? Que le gusta robarse las buenas ideas. Les pregunté que cómo hacía, pues, que si eso era una idea, que una franquicia, si uno la podía comprar. Y pues nada, de lo que más me gustó es que hay como un sueño muy utópico en la dominguera, es que un día hayan tantas domingueras en el mundo que los artistas, sobre todo los cuenteros, tengamos como la posibilidad de ir viajando de domingo en domingo en dominguera. Entonces, pues con este sueño tan bonito, yo me lo traje para Buga y desde hace 2 años pues empecé con esto acá en Buga. Somos la única sucursal que hay en Colombia. En Chile ya hay en varias ciudades, hay en Santiago, en Valparaíso, hay en Concón. Hay un chileno que la hace también en Buenos Aires. Entonces ya como que nos hemos ido regando un poquito en esta idea tan bonita que es la dominguera. Qué interesante, qué ejercicio que se podría trabajar en Manizales, ¿no? Claro. Claro,
Iba a invitar a Carol y me rechazó. Eutanasia, podríamos pensarnos la posibilidad de traer ese espacio y la idea es esa. Vale, cuento, pues por ahí estamos detrás de una plataforma que nos va a abrir la Universidad de Caldas. No, yo estoy enamorada de esa universidad. La Universidad de Caldas nos va a abrir una plataforma y ¿por qué no? Pues tomarlo como una dominguera. Claro que no sería un domingo porque no, la universidad no está, no hay nadie. No está bien. No hay nadie. No, los estudiantes no van a estudiar los domingos. Entonces, pues vamos paso a paso, pero es un sueño que, claro, lo podemos hacer, esa dominguera. Los punteros tenemos que estar en todos lados, la literatura tiene que estar en todos lados. Papi, échese uno. Eso. Pues para darle paso a Buga, pues lo de siempre, ¿no? Buga, te comento. Nosotros tenemos un espacio en la radio que se llama Tiempo de Cronopios. Y Tiempo de Cronopios, nosotros hacemos una invitación. Está suspendido porque la radio está cerrada en este momento, porque donde está la radio, la cabina principal, Buga, te cuento, Osvaldis, ahí trabajan muchos adultos mayores. Entonces, pero por eso estamos aprovechando este momento para el tiempo de Cronopios. El Tiempo de Cronopios consiste en cuentos cortos de narradores de todo lado de Colombia. Nosotros los contactamos, o si no es cuentero, pero le gusta contar historias, también nos puede contactar, nos cuenta de cuentos aleatoriamente como cápsulas en la radio, que está suspendida ahora, pero pues a ver, tú haznos el honor de un Tiempo de Cronopios en estas crisis de cuarentena. Bueno, imagínate que cuando yo estaba pequeñito, siempre, cuando salíamos a vacaciones nos mandaban para la finca de la abuela, ¿no? Y pues lo único que nos daban era lo que costaba el pasaje, ni ropa nos empacaban porque en la finca de la abuela había un talego grandísimo donde uno siempre dejaba ropa y habían ropas de los primos y pues cuando uno iba creciendo pues iba poniendo la ropa de los primos que la habían dejado, entonces como que nunca en la finca de la abuela hubo problema por la ropa, ¿no? Entonces como que le dan a uno lo que costaba el pasaje, un poquito de mercado para colaborarle y se lo mandaban a uno para la finca de la abuela. Claro, el problema era para la abuela, ¿no? Que llegaban como unos 30 nietos entre los 5 y los 13 años, mejor dicho, a hacer estrago en esa finca. Pero la abuela era viva porque la abuela ya sabía y la abuela ya tenía como un cronograma establecido para ponernos tareas. Entonces la abuela lo primero que hacía era levantarnos bien temprano. Y tempranito nos ponía a moler el maíz de las arepas, ¿no? Entonces, pues moler maíz, ustedes que son paisas saben que el maíz como que uno lo muele facilito, el maíz está cocinado ya, eso, los granitos blancos se meten por un lado y por el otro lado va saliendo como la masita, eso es hasta divertido, pues. Después la abuela nos daba desayuno, esos desayunos campesinos. Los bayunos tenemos mucha influencia paisa, ¿no? Entonces, arepa, calentado el día anterior, huevos pericos, bueno, un buen desayuno. Pero la abuela le daba uno ese desayuno, era porque lo preparaba, porque después había que moler el café tostado. A maracas. A mano. Sí, porque bueno, hay una cosa que es despulpar el café. No sé si ustedes han visto las despulpadoras de café. A mí me parece eso la cosa más fantástica del mundo. Porque uno ve cómo se mete el granito de café y por un lado salen los dos granitos y por el otro lado sale la cáscara, ¿sí o no? Y eso es facilito, eso es rapidito, pero ya cuando el café lo tuestan, ahí sí hay que meterle mijo la macana a esa máquina de moler para poder moler ese berraco café, y por eso es que la abuela nos daba un buen desayuno, ¿no? Para que metiéramos la macana. Y ahí nos la pasábamos casi toda la mañana hasta las 10:30, que ella nos mandaba a llevarle, bueno, a las 9:30, porque son las medias 9, ¿no? A los trabajadores. Después de eso, veníamos a hacer ya lo más fácil, que era la despulpada del café. Después nos daban un almuerzo. Bueno, la abuela no era tan explotadora, pues nos dejaba descansar. Después nos levantamos a llevarle las medias tardes a los trabajadores y después de las 5 ya, pues era el tiempo de nosotros, ¿no? Ya nos podíamos divertir, podíamos hacer lo que quisiéramos.
jugábamos a los pistoleros. ¿Ustedes por allá también jugaban a los pistoleros? Con tubitos de guante. Sí, que tan como pistolitas, tan como que a jugar como a medio a la guerra, que las pistolas las fabricábamos con el palo de guayaba, ¿no? Porque el palo de guayaba es un palo que se va bifurcando. Sí, entonces como que uno corta aquí, corta por aquí y ya ahí le queda como una buena pistola, ¿no? Sí. Jugamos también, por ejemplo, a las escondidas, ¿sí o no? Jugamos a las escondidas americanas porque pues no solo habíamos primos, Eso le iba a decir entre primos, de razón el dicho. prima, entonces como que entre primo y primo mame a rimo. Pero Sebas, el juego que a nosotros más nos gustaba jugar en la finca de la abuela era el botatarro. Yo no sé si ustedes han jugado alguna vez botatarro. Botatarro, el que le pega al tarro y se va a esconder mientras... Exacto, alguien le pega al tarro, pero nosotros, mire, la finca de la abuela tenía era una parte plana y la única parte plana era donde estaba la casa. De resto era loma para acá, loma para acá, loma para acá. Y entonces a nosotros nos gustaba ese juego porque nosotros no pateábamos el tarro, sino que lo lanzábamos. Y entonces, claro, el tarro se iba a la parte de la loma, los tarros siempre caían lejísimos y pues daba tiempo para que todo el mundo se escondiera. Y recuerdo que una tarde, mi primo Gustavo, que era el más grandote de todos, nos reunió para jugar al botatarro, nos hizo juntar los piececitos y pues cantó la canción que él siempre cantaba para escoger quién era el que quedaba, el botatarro. Zapatico roto, cámbialo por otro, porque está muy roto. Quedé yo. Y mi primo llegó y cogió el tarro, le echó un poquito de tierra, ¿no? Lo lanzó, ellos salieron a esconderse, yo me fui corriendo a buscar el tarro. Y mire, apenas uno salía de la finca de la abuela que empezaba a bajar, lo primero que se encontraba eran las matas de plátano. Sí. Y pues ahí no hay problema, ¿sí o no? Porque uno pasa por corriendo por las matas de plátano. Después se encontraban las matas de café. Y esas están sembradas como más cerquita, ¿sí o no? Entonces yo pasé corriendo por las matas de café y después se encontraba uno las de cebolla larga. Y esas sí están sembradas como en surcos así bien junticos, ¿no? Y yo, pues uno de peladito no le importa y no el juego, yo pasé corriendo, dañé como 2 surcos, llegué finalmente a donde estaba el tarro, me quedé así como mirando, descansando un poquito. Pues vea, la verdad mis primos casi siempre escondían en el mismo lugar, entonces como que uno ya sabía, entonces no había mucho afán, ¿sí o no? Entonces como que yo me quedé mirando el tarro. Oiga, y yo mirando el tarro me doy cuenta que viene un gusanito amarillo, de esos gusanitos que mi abuelita decía que si lo picaba a uno le daba fiebre. Y ese gusanito amarillo que viene así por el lado del tarro me queda mirando en un momento y yo miro al gusanito y el gusanito me mira a mí y tenemos un chat mental entre el gusanito y yo. Y entonces el gusanito me dice que mire para el frente. Y yo vuelto a mirar para el frente, ¿sí o no? Y por el frente viene una gusanita amarilla. De esas gusanitas amarillas que mi abuelita decía que si lo picaban a uno le daba fiebre. Y mire, el gusanito se va acercando a la gusanita y la gusanita se va acercando al gusanito. Y cuando el gusanito tiene a la gusanita a tiro de bolillo, mire, el tiro de bolillo es una medida que se inventaron en las universidades públicas para que determina como la distancia necesaria en la que usted está y un tombo le puede dar con el bolillo. Entonces es mejor no estar a tiro de bolillo, ¿sí o no? Entonces, volviendo al cuento, cuando el gusanito tuvo a la gusanita a tiro de bolillo, el gusanito mira a la gusanita. Y el gusanito, cuando ve esa gusanita tan linda, el gusanito empieza a cantarle: gusana, gusana,
Gusana, estoy loco por tu amor. ¡Ay! Oiga, y esa gusanita no le importó que ese gusanito fuera todo desafinado y esa gusanita empezó a ponerse así toda rosudita, toda alegrecita, toda como que no sabía qué hacer. Y el gusanito, como ve que a la gusana le va gustando, pues el gusanito se va entonando y se va llenando así como de valor y el gusanito vuelve y le canta, gusana, 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 estoy loco por tu amor. ¡Ay! Oiga, y esa gusanita que se pone toda nerviosa y se empieza a sudar y eso no sabía qué hacer y el gusanito empieza a decirle, ¿sabes qué, gusana? Yo quiero ser tu gusana y amarte en la riqueza y en la pobreza y cuando nos persigan los gavilanes y cuando huyamos de las gallinas y yo quiero, y mire, y estaba el gusanito declamándole todo el amor a la gusanita y la gusanita estaba en ese éxtasis cuando apareció Rudercindo, Pues, el gallo de mi abuelita Purificación, y de un picotazo Rudercindo se comió a Gusano y de otro picotazo Rudercindo se comió a Gusana. Y de esta manera el gallo de mi abuelita Purificación acabó con la historia de amor más corta en el mundo de los gusanos. ay, qué cruel, qué bonito cuento, qué cruel. Ahí la gente queda No sabes si aplaudir. como que bueno, como que si aplaudo. Te aplaudo. Es- Trabajo puedo quedar como muy piro, como muy mal, como resentido con el amor, no sé, uno queda así, ¿no? Eso. Además que, ¿sabes qué? Hay algo que siempre tienen mis cuentos y es que no tienen finales como cojos, ¿sí? Como lo que un día alguien llamó cuentos de coitos interruptus. Entonces, regularmente mis cuentos son como así, como que en el mejor momento se acaban. Por ejemplo, en este cuento la gente se puede estar preguntando, oiga, ¿y los primos? ¿Qué pasó con los primos? ¿Siguieron jugando? No, y tiene respuesta, ¿sabes qué tiene respuesta? Porque mira que resulta que cuando estábamos pequeñitos, en esa época que jugábamos en de eh, la abuela un día se quebró la cadera, se fracturó la cadera. Y Sí, resulta que yo tengo un tío mío que es mi tío Abelardo, al que yo quiero mucho y le he aprendido mucho. Y mi tío tiene una filosofía muy bacana. Y es que mi tío Abelardo, por ejemplo, si una vaca se va por un despeñadero, la vaca queda como enferma. Mi tío Abelardo, él no se preocupa por ir a sanar la vaca, así, llevarle veterinario, nada. Mi tío Abelardo lo que hace es que se va a la finca, a la casa, coge una escopeta, esas escopetas que hay de la guerra de los 1000 días en la finca, se va y mata a la vaca y acaba con su sufrimiento. Entonces mi abuelita, cuando se quebró las caderas, ella dijo, no, ser gajito llega un día y me coge y me pega un tiro y por acá me deja. A mí mejor lléveme pa' Buga. Y se trajeron a la abuela Pabuga. Y después de que se trajeron a la abuela Pabuga, pues a nosotros no nos volvieron a dejar ir a la finca de la abuela, sobre todo porque en esa época decían que la selva se estaba tragando a los niños. Y resultaba que no era tanto un mito, sino que era verdad. Porque en esa época la selva colombiana empezó a tragarse los niños. claro. Y a veces cuando los tragaban los de la derecha, o sea, los paramilitares, pues los ponían a trabajar de su lado y a veces la selva se los tragaba a los niños, los de la izquierda, que eran los de la guerrilla, y los ponían a trabajar de su lado. Entonces, esa época, aunque nos tocó jugar muchas veces a las escondidas, pues no fue ni tanto juego, sino que fue mucho de realidad. Ish, qué duro, Buguita. Eso me hace pensar en algo. ¿Por qué decidí empezar a contar cuentos? ¿Qué decir, bueno, que Eh, cuenten? bueno, esa pregunta es bacana, ¿no? Porque yo soy de las personas que poco creo en como en los planos místicos, en esos planos paranormales.
Pero lo que me pasó a mí con la narración, yo no he sabido en qué plano ponerlo, porque yo la primera vez que escuché un cuentero me pareció algo que, como si yo eso lo hubiera hecho toda la vida, no sé, como que algo yo dije, ve, tan bacano eso. Y solo bastó con haberlo escuchado una vez y yo me aprendí los dos cuentos que él contó. Después, la segunda vez que yo vi cuenteros fue en Cali, a un cuentero que se llama Marco Mosquera, que es uno de los de la vieja guardia, que ahorita está en Buenos Aires. Y yo esa vez me sentí motivado a pararme a contar los dos cuentos que había escuchado el primer cuentero. Y yo como que no, el nerviosismo como que no me dejó, como que, uy, no, mejor no. Tenía 16 años, o sea, estaba en el colegio. Y después cuando me fui a Bucaramanga a estudiar, allá ya conocí un día en un espacio que hay allá que se llama La Gallera, estaba contando un cuentero, yo pasé, escuché ese cuentero y me senté, entré de una al espacio, es un espacio, un auditorio al aire libre, me senté, empecé a escuchar el cuentero y lo bacano para mi vida es que ese cuentero era el codirector del grupo de cuenteros de la UIS. En un momento donde Bucaramanga era como el hervidero de cuenteros del mundo, ¿no? Porque la Abra Palabra era el epicentro de los cuenteros, el festival como mejor posicionado. En esa época estuvo cerrando el festival Fito Páez, Jarabe de Palo, o sea, era una cosa apoteósica. Sí, entonces, y eso eran los artistas que cerraban y del mismo nivel estaban los cuenteros que se presentaban, ¿no? Estos cuenteros de Oriente, el Yoshi, este de Camerún, Bonifaz, bueno, los mejores cuenteros circulaban por Bucaramanga y esa vez ese cuentero invitó a que pues los que quisiéramos hacer parte del grupo de cuenteros fuéramos el sábado a ese mismo lugar a las 2 de la tarde y yo al otro día llegué a las 2 de la tarde y pues 13 años después, verme Aquí. contando. Qué bueno, papi, qué bueno esa historia. Y yo quiero que me hagas un favor bien grande a todas las familias, hermano, que nos puedan llegar a ver hasta este final del programa. Y es que nos recomendés, o sea, vos qué lees, qué invitas a leer a la gente, de dónde sacas vos la parla, cómo modificas el cuento, como unos tips que podamos hacer en casa, mijo. Pues los cuenteros bebemos, o sea, nos alimentamos de muchas cosas. Principalmente yo me he alimentado mucho de la literatura, pues la que ha llegado como a mis manos, que es la literatura latinoamericana, muchos de los cuentistas, Ribeiro, sobre todo he leído mucho Ribeiro, he aprendido mucho de Julio Ramón Ribeiro, el cuentista peruano, el Flaco Ribeiro. De ahí he aprendido muchísimo. Hay como un compilado, un cuentos completos de él que se llama La Palabra del Mudo. Y ahí al principio hay como un decálogo de los cuentistas que también les recomiendo a las personas que se lean, donde uno puede aprender como bastante ahí y le puede orientar. Obviamente, pues Cortázar, García Márquez, el boom latinoamericano sobre todo, pues de ahí he leído mucho, he bebido mucho de ahí. Pero también me he alimentado mucho de la salsa. O sea, porque la salsa tiene eso que es que cuenta las historias de barrio, ¿no? Las historias del barrio latino en Nueva York. Entonces de ahí también he aprendido como muchas estructuras y muchas formas de contar historias a través de la salsa. Y pues eso es algo que yo le digo a la gente algo, yo me di cuenta que yo era bayuno cuando me fui al valle, porque yo antes no sabía que yo era bayuno, yo pensé que todo el mundo hablaba así, que todo el mundo escuchaba salsa, sí, o sea, uno no conoce el mundo y menos en esa época, bueno, no soy tan viejo. ¿Cómo? En todas partes comían marranita. Eso, rajado, y yo llegué a Bucaramanga y eso allá es tártara, empanada con arroz, y el sancocho le sirven a uno el caldo por aparte y la presa y el cocido se lo echan en el plato, nosotros los bayunos echamos todo en el plato con la sopita, menos el arroz apartecito. Pero entonces eso fue como a darme cuenta que, ay, fue madre. Y la gente siempre, como el valle lo relacionan con la salsa,
pues como que en todo lado siempre me pedían que o que bailara o que pusiera una canción de salsa o que no sé qué. Entonces como que yo dije, ve, aunque en esa época no era así como tan salsero, había algo que estaba en mí que me identificaba con la gente. Entonces como que también empecé a beber mucho de allí como para alimentar mis historias. Papi, venga, en una palabra o en dos o en 20. Sí, que, ¿por qué? ¿Por qué la importancia? ¿Por qué tu vida al cuento? Contá, ¿qué te da ese cuento? Contá. Yo tengo un problema berraquísimo para socializar y estar en medio de mucha gente. Cuando hay muchas personas a mi alrededor, yo no estoy bien. Me pongo nervioso, sudo, huelo feo. Y entonces la narración es la que me ha permitido a mí establecer ese tipo de relaciones con las personas, porque en última somos seres humanos y nos relacionamos. Y me ha permitido contar muchas historias de personajes que han estado conmigo y que a mí me han parecido como bacanas y que la gente, bueno, ya me pasé las 20. Y te ha enseñado a multiplicar palabras también, suelta la lengua fácilmente. ¿Qué tal que fuera Sí, tímido, sí, pues? sí. Ave María, Mi amor, mío le pague por este ratico. Recordarle a la gente, no, si está un domingo, va y le unta el algodoncito al Señor de los Milagros, pero ¿a dónde y a qué horas puede ir a escuchar cuentos? vea, si la gente viene aquí a Buga, hombre, los domingos se escuchan la misa de 3 y después de la misa de 3 se van a las 5 de la tarde al Parque de la Merced, que queda ahí a unas cuadritas de la Basílica, y ahí pueden escuchar cuentos. Estamos el último domingo de cada mes, siempre, 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 sin falta, a no ser que sea quincena, porque la gente cuando tiene plata en Buga va para Cali. Eso así, no hemos quitado eso del pueblo, de que cuando tenemos plata nos vamos para la capital. Entonces nosotros hacemos, si el domingo cae, por ejemplo, 30 o 31, lo hacemos como el anterior. Si es domingo 24, 28, 29, domingo así, ese domingo estamos contando cuentos ahí. En redes sociales estamos como La Dominguera Buga, lo mismo en Instagram, La Dominguera Buga. Y pues nada, aquí pueden venir cuando quieran también los cuenteros. Me fui, No, aló. estás. Sí, sí, bueno, entonces también pues es un espacio que está abierto para los cuentos. Ah, sí, bueno. Ahí lo tenemos. Es Osvaldo Cardona desde municipio de Buga, en el centro del valle, como bien lo dijo el coordinador del espacio La Dominguera. Sebas, mío le pague, nos fuimos. Muchísimas gracias por estar, por acompañarnos. Pues es iniciativa de nosotros querer estar acá cada 8 días, igualmente dándole al programa para ustedes, para nosotros. Pero compártanlo y 8 días con Se me quemó el arroz. Muchísimas gracias. Chao. A mí la